Hola, hola, amantes del cine, ¿cómo están? De nuevo en un capítulo nuevo aquí en Viva el Cine con Carlos Rejano. Esta vez con una película del año 1963. Es decir, que tiene 60 años. Concretamente con la película 8 y medio, o también conocida como Fellini 8 y medio, del director italiano Federico Fellini. Y en esta ocasión tenemos a un invitado especial, a mi gran amigo Walter Rojas. Por cierto, yo diría que este es el crossover definitivo de Frecuencia Usil. O sea, estamos mezclando los dos grandes programas. Exacto. La hora del rock. El cine y la música, ¿no? Esto, como tú dices, tu programa La Hora del Rock, que por cierto tienen que ver y deben de ver, y Viva el Cine. Entonces es un crossover definitivo que yo tenía muchas ganas de que esto pasase. Y yo te pregunté hace unas semanas, te dije, Walter, se vienen estas películas, ¿no? Y tú me dijiste, quiero hacer Fellini 8 y medio. Exacto. ¿Y por qué dijiste con tanta certeza hacer este programa conmigo? Bueno, primero que nada quiero decir que las posibilidades que me diste eran extraordinarias. O sea, fue muy difícil elegir entre Ozu, Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock y Fellini. Todos ellos son grandes cineastas. Ahora, ¿por qué escogí Fellini? Porque le tengo un cariño especial. Primero que nada, quisiera comentar brevemente cómo llegué a Fellini. Yo hasta los 21 o 22 años no había visto nada de Fellini. Y sucedió que en el año 1993 él fallece. Fallece el 31 de octubre de ese año. Y me acuerdo que causó mucha conmoción. Hubo muchas noticias. En el noticiero aparecían las imágenes donde se veía a Vittorio Gassman en el velatorio, a Marcello Mastroianni, que es el protagonista de esta película, a la viuda Giulietta Masina, a muchas personalidades del mundo de la cultura, del cine europeo. Entonces me di cuenta que se trataba de un personaje súper importante, ¿no? Entonces, en la Filmoteca de Lima, donde había un cine muy bueno, que ahora es el Teatro del Malí, hicieron un ciclo especial sobre las películas de Fellini. Entonces, por primera vez me acerqué y vi en cine una película de Fellini. Y la primera película que fui a ver fue La Dolce Vita. Ajá. Y fue toda una experiencia. Es un poco, ¿no?, antes de esta. Es la película anterior, el largometraje anterior, porque la película anterior es un mediometraje. Pero la película, un film completo, es La Dolce Vita. Y me acuerdo que ahora, para esto me di cuenta que tampoco es tan fácil percibir y captar el universo felliniano, porque es muy especial, es un director que exige visualmente, es una experiencia única. Yo para esto ya había visto algo de la Nouvelle Vague, ya había visto a Truffaut, a Godard, a Eric Rohmer, algunos cineastas, digamos, independientes. Pero esto fue fue como empezar de cero. Fue ver un artista con una propuesta muy original y de verdad que me quedé impresionadísimo. Y a partir de ahí quise ver más películas de Fellini. Y me encantó, ¿no? Es cierto que es apabullante el director Fellini, y efectivamente a mí me fue muy difícil elegir la película de este año, ¿no? Claro, como ya sí, saben, porque como ya saben los oyentes, ¿no? Y las personas que nos siguen, mi idea es hacer aniversarios de películas según los años, ¿no? Entonces ya vamos 60 años, la anterior fue 65, 70. Entonces yo voy eligiendo pues los años, los 3 y los años 8, ¿no? Ahora tocará el próximo en el año 68. Entonces, para este año 63, como dije en el anterior capítulo, hablando de Vértigo, también podía haber elegido una película de Hitchcock, que son Los pájaros. Claro. Y había más opciones, ¿no? Pero al final me decanté por Fellini, sobre todo porque me gustaría también que lo conectes, que Fellini, como director, empieza justo en el movimiento neorrealista, que justo hace poco hablamos en el capítulo de Vittorio De Sica, hablando del ladrón de bicicletas, hablamos de esa película, que es justo del movimiento donde surge también Fellini, pero que luego ya evoluciona, pasados los años, ya hacia los 60 hacia adelante, hacia un estilo más propio y más personal y diferente de donde se inicia, ¿no? Entonces, por eso fue uno de los motivos también por que los elegí, para conectarlo también con con este programa, ¿no? Exacto, y ahora que has mencionado el neorrealismo, una película que es de las que inicia este movimiento es la de Roma Ciudad Abierta, Rossellini.
Y bueno, y Fellini es uno de los guionistas de esta película, ¿no? Entonces él se inicia efectivamente con el neorrealismo. Y como guionista, además. Exacto, como guionista, ¿no? Después ya hace la primera película con Alberto Latuada y luego ya hace su primera película que es El Jeque Blanco, ¿no? Efectivamente. Y por destacar así, y para ir de frente a la película, ¿alguna película recomendable aparte de la que vamos a hablar de Fellini? ¿Alguna así? Dime tres. La Estrada. ¿Ah? La Dolce Vita que ya has dicho. Claro, la Dolce Vita. Un par más, venga. Y Amarcord. Amarcord, ajá. Y hay una que no se menciona mucho en las listas cuando los críticos mencionan las mejores películas de él, pero que a mí en lo personal me gustó bastante, que se llama Ginger y Fred, que es con Marcello Mastroianni y Giulietta Massina, que es una crítica a la televisión, sobre todo ya moderna, ¿no? Que empieza a aparecer en Italia con Silvio Berlusconi en los 80s. Y él hace una crítica bien fuerte, esa televisión marquetera, muy sensiblera. Son de las últimas, además de Fellini. Es de las últimas, efectivamente, sí. Me gustó bastante esa película. Excelente, ahí queda la recomendación hecha sobre el cine de Fellini. Hablemos ahora de 8,5. O sea, ¿por qué es importante 8,5? Bajo tu criterio. Ya, bueno, primero que nada vamos al nombre del título de la película. 8,5 es porque él ya había hecho 7 películas, un par de mediometrajes. El último había sido Las Tentaciones del Doctor Antonio. Y esta viene a ser su película número 8,5, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esta película? Primero que nada, el tema es la crisis de creatividad que sufre un director de cine, un director de cine muy reconocido. Está atravesando por una crisis de creatividad, pero a partir de ahí vienen una serie de reflexiones y evocaciones. Es una película muy evocativa. Ajá. Él tiene Sugerente, muchos recuerdos, muy sugerente, ¿no? Onírica, hay mucho poética. sueño. Pero todo esto Fellini lo mezcla de tal manera que cuando tú... Es una película en la cual hay que estar muy atento porque él no te marca de una manera muy notoria qué es sueño y qué es realidad. Entonces tú tienes que percibir y estar muy atento para ver en qué momento el personaje está teniendo una visión que es parte de su imaginación o que de verdad le está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras escenas cuando Guido Anselmi, que es el personaje que interpreta a Marcello Mastroianni, está en este lugar que es una especie de retiro, un lugar de reposo. Él está haciendo una cola para que le den un vaso de refresco, un vaso de agua, y ve a una mujer, a una chica pasar. Y esta chica pasa como levitando, además. No corre de una manera normal, digamos, sino como que levita. Y la imagen, el color es una película en blanco y negro, y el blanco es saturado, ¿no? Entonces uno ve eso y dice, bueno, es lo que está viendo el personaje. Y después, con un movimiento de cabeza muy sutil, Marcello Mastroianni hace un gesto como que es parte del recuerdo, y hay una enfermera que le atiende y le está dando el vaso. Pero en su pensamiento es la otra persona que es una amante suya que le está dando el vaso. Justo esa escena es la que vamos a ver más tarde. Excelente. Al final del programa vamos a ver esa escena porque a mí me parece también muy característica de la película y qué bueno que lo hayas comentado porque justo esa escena es que es notorio. La vamos a poner. Es notorio, o sea, además una cosa importantísima que me parece que también tiene esta película es la dirección de actores. O sea, ahí se nota que Fellini no solamente era el maestro de lo visual, sino también de lo que es la interpretación, la dirección de actores. Todo es muy sutil, muy sugerente. O sea, es una puesta en escena completa, digamos. Por supuesto. Lo tiene total, todo. Y podemos decir que es una película más experimental. O sea, el relato Sí, juega por con el supuesto. relato, no tiene una estructura clásica. Por no supuesto. Rompe. O sea, el que está muy acostumbrado a ver una película clásica del mainstream, del cine norteamericano, creo que sería difícil que pueda entenderla por lo menos en una primera visión, ¿no? O sea, creo que, como te digo, yo cuando llegué a Fellini ya había visto algo de cine europeo. No sé qué hubiese pasado si de pronto hubiese visto La Dolce Vita, ¿no? O sea, no es 8,5. No tiene ese onirismo que tiene 8,5. No, esta es más rompedora. Y por destacar ya alguna cosa más de la película, yo te destacaría, y ahí sí que, a ver qué me cuentas tú, aparte de la figura de Mastroianni, aparte de los actores que has dicho, hay un tema fundamental que es la banda sonora. Por supuesto, por supuesto. No, y acá, o sea,
esta banda sonora. Ay, mira, y en cuanto a banda sonora, yo destacaría la banda sonora y el audio. O sea, ¿qué sucede? Ya, primero, la banda sonora, la música. El sonido en general. Está compuesta por Nino Rota, que es este gran compositor de música clásica que participó en 14 películas de Fellini. Y es una persona que captó de una manera increíble el universo felliniano. O sea, él en música traslada toda ese mundo que se imagina Fellini y lo plasma de manera visual. Nino Rota lo hace en la música, ¿no? Hay melancolía, pero también hay música... Todo tipo de emociones. Exacto, hay música una... más alegre, hay alguna que parece media circense, como los personajes exagerados de Fellini. Vale. Entonces él parece que captó muy bien la esencia del cine de Fellini y la supo plasmar en esta otra arte que es la música. Y además está el manejo del sonido, que ese es otro tema, ¿no? O sea, por ejemplo, maneja muy bien los silencios, que es algo que no es tan usual, ¿no? Puedes tener una música muy, muy bonita, que suene muy bien, pero también maneja silencios. Tan solo el inicio de la película es rompedor. O sea, la película empieza con una propuesta súper radical, porque empieza y es totalmente en silencio, y vemos un personaje que está atrapado dentro del auto y quiere salir del auto, y después nos damos cuenta que es una pesadilla, ¿no? Después hay mucho el sonido del viento, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que el manejo del audio en esta película está súper, es muy bueno. Y además una cosa importante a destacar, chicos, es que Nino Rota, es curioso porque trabaja con Fellini, pero donde verdaderamente se hace famoso, o muy famoso, es años después con la banda sonora del Padrino. Exacto. Que llega a ganar el Oscar, además, a la mejor banda sonora. Exacto, el año 74, por El Padrino 2. Claro, o sea, ojo, para que entiendan la importancia de Nino Rota en la historia del cine, ¿no? Con El Padrino. Ya para ir terminando, Walter, también, ¿por qué decidí elegir esto? Es por el reconocimiento que tuvo la película. Por supuesto. Y la acogida que tuvo. Por supuesto, ¿no? Sí. Y mira, antes de llegar a este tema del reconocimiento, creo que es importante mencionar también que es una película que parece muy personal de Fellini, o sea, muy autobiográfica. Parece que él también en algún momento tuvo esta crisis de creatividad, tenía muchos demonios internos, muchas cosas que reflexionar sobre su pasado, sobre su niñez, ¿no? Y no en vano, el personaje principal de la película, Guido Anselmi, tiene 43 años en la película, que es la edad que tenía Fellini cuando hace la película, ¿no? O sea, es una película bastante autobiográfica. Y lo que tú mencionas, el reconocimiento. Bueno, Fellini ganó 5 Óscares de la Academia en su historia. Y empezó, primero ganó La Estrada, ganó con, 8,5, ganó con también esta que se llama Amarcord, y con Las Noches de Caviria, ¿no? Y después en el año 93 él recibe un Oscar honorífico a toda su trayectoria. Pero digamos, o sea, que un director europeo que no produce, que no haya producido cine en Estados Unidos, haya ganado 5 Óscares, es bastante. Ya saben, ganó a mejor película extranjera. Exacto. En los Oscars de aquella época. Bueno, Walter, yo creo que queda hecha la recomendación absoluta de la importancia de esta película y que recomiendas obviamente verla, ¿no? Sí, por supuesto, recomiendo bastante. Creo que es una película que hay que ver con mucha paciencia, hay que estar muy atento a los detalles. Para mí es una obra de arte absoluta, es una de las grandes películas de la historia del cine. Creo que ese inicio que tiene y ese final, o sea, el final es el círculo. Vamos a dejarlo para... Okay. Pero bueno, termina. Sí, y por las actuaciones, por la banda sonora, por la historia, por todo ese mundo tan personal que él nos muestra, creo que es una experiencia maravillosa ver 8,5, y yo creo que para una persona que va a la especialidad de audiovisuales, creo que es de vital importancia. Sí. Genial. Me quedo con cada punto y cada coma que has dicho.
Sigan a la hora del rock aquí a Walter, por favor, ¿ok? Merece mucho la pena. Con nosotros será ya para el siguiente programa. El final nos faltó. Y vamos a ver, para terminar, la escena que él ha comentado justo. Vamos a ver un trocito de esa escena maravillosa que ha dicho él, que ha descrito, para terminar. Así que conmigo será para el próximo capítulo. Walter, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Por estar aquí con nosotros. Chao, chao. Larga vida al cine. Nos vemos. Signore? Signore, il bicchiere. Dime que guíes sin límites sin decirme que guíes sin límites. Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. USIL, sin límites. Dime que guíes sin límites sin decirme